Hacer una oración. Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso, en esta hora te damos gracias por la vida que nos permite, Señor, porque nos proveíste de este día para venir a alabar y glorificar tu nombre. Y hoy te pedimos, Señor, que este breve mensaje que, Padre, tú tienes para tu pueblo sea para edificar nuestros corazones, la vida, la mente, Señor, de cada uno de los que están aquí, los que por primera vez vienen, los que están, Señor, tratando de volver, los que estamos tratando de levantarnos, de fortalecernos en ti, Señor. Te pido que ponga las palabras adecuadas en mi boca y no sea yo de mi mente, mi corazón o pensamiento, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Amén. Amén, hermanos. Pueden ocupar sus lugares, perdón. Y hablaremos brevemente acerca de este capítulo que leímos de Nehemías, del cual ya hemos estudiado en algunas ocasiones. Nehemías, tanto Nehemías, Esdras, ¿verdad? Son dos libros que hablan acerca de la restauración del pueblo del Señor, ya que el pueblo había caído a causa de que los enemigos lo habían destruido. Pero al igual que el pueblo de la antigüedad, hoy nosotros, hermanos, nos hacemos esta pregunta: ¿alguna vez alguien ha caído? Yo creo que en diversas ocasiones, tanto en nuestra vida terrenal, desde que fuimos muy pequeños, tuvimos tropiezos, caídas, raspones, ¿verdad? Heridas, cicatrices que nos quedan, pero al igual que en la vida terrenal, o en esta vida, ¿verdad? En nuestra vida espiritual sucede algo muy similar. En el caminar de Cristo, muchas veces caemos, tropezamos, nos lastimamos, quedan heridas, cicatrices, pero el proceso de sanidad para nosotros, el proceso de poder levantarnos, no depende solamente de nosotros, sino de la confianza que podamos tener en Dios. En la historia de Nehemías, para los que no conocen el contexto, Nehemías, hermanos, era un personaje que Dios había movido en su corazón a ir a restaurar su ciudad. Él era copero de un rey, pero Jerusalén había quedado en ruinas. El santo pueblo de Dios, su templo, su ciudad, sus murallas, sus casas, dice la Biblia que todas estaban en ruinas, estaban prendidas en fuego, unos a otros con los hermanos, ¿verdad? Se vendían, estaban en un caos total. Y entonces Dios necesitaba un personaje como Nehemías y como Esdras para levantar a su pueblo. Y entonces había también los opositores, aquellos personajes que se encargaban de oponerse para que la obra de Dios no se volviera a levantar. Era Sanballat, Tobías, los árabes, los de Asdod, como acabamos de leer, y eran los encargados de oprimir al pueblo. ¿Qué es lo que hacían? Se burlaban de ellos, les decían: lo que ustedes están haciendo, si una zorra se para en ese muro, se caería. Decía: les vamos a permitir nuevamente que se levanten y vuelvan a adorar a su Dios. Eran encargados, hermanos, de desanimar al pueblo, de estorbar al pueblo, y como siempre, Satanás, de oponerse para que la obra del Señor siga avanzando. Y hoy, hermanos, nosotros en la actualidad nos damos cuenta que las caídas en esta vida nos producen, ¿qué cosas, hermano Zacarías? Tristeza. Desánimo, tristeza, ¿qué más? Dolor, vergüenza, miedo, nos lastiman. Y como fruto, ¿verdad? Cuando uno cae y nos rendimos, el fruto de ello es el fracaso. El pueblo de Dios en esa etapa de su vida estaba fracasando. Ellos habían caído, pero la caída que ellos habían tenido les provocaba cada una de las cosas que dijimos. Les provocaba dolor, tristeza, a algunos vergüenza, a algunos les daba miedo, a otros les daba pena, algunos se sentían lastimados, heridos, y entonces Dios necesitaba que su obra volviera, ¿verdad?, a dar fruto. ¿Y qué es lo que hizo? Levantó a Nehemías, levantó a Zorobabel y levantó a Esdras.
Estos tres personajes se encargaron de que el pueblo de Dios volviera, hermanos, a ser restaurado tanto en los muros, tanto en el templo, y Esdras, que fue el encargado de volverlos, ¿verdad?, a introducir en los mandatos y la doctrina del Señor. ¿Por qué tocamos hoy este tema? Porque hoy a lo mejor no vemos que la iglesia se esté cayendo de una manera terrenal, o puede ser que sí, se esté desprendiendo una parte del repello, o alguna lámina quizá podrida, pero estamos hablando de que como en aquel tiempo había opositores que no querían que la obra de Dios continuara para poder alabar a Dios, ¿verdad?, al Señor en ese tiempo, hoy el mayor opositor es Satanás, que lo que no quiere es que nosotros en vuestro corazón, como decía el hermano Zacarías, siendo el templo de Dios, podamos nosotros levantarnos. ¿Para qué? Para adorar a Dios. Y a lo mejor muchos de nosotros hemos caído y tropezado, y al diablo le gusta vernos en esa condición, pero Dios le hizo entender a Nehemías y a su pueblo que él no quería que estuvieran más en esa condición. Él lo que quería que se levantaran a pelear, que se levantaran a trabajar en la obra, que se trabajaran a ¿qué? A levantar el templo, y los mandaba a hacerlo no de una manera solitaria, sino los mandaba a hacerlo unidos por familias, jóvenes, ancianos, gentes de oficio, gente que no tenían oficio. Dios los había mandado a pelear. ¿Por qué razón, hermanos? Porque la obra de Dios tenía que continuar. Hoy muchos de nosotros de lo que más nos cansamos es de pelear, y de pelear contra el enemigo. ¿Por qué? Porque las oraciones son tediosas, son largas, porque también, como aquellos personajes, nos da miedo quizá pelear en contra del enemigo, nos da a lo mejor fastidio, cansancio, nos desanimamos por situaciones que nosotros como iglesia o como cuerpo de Cristo venimos cargando. Pero entonces la historia de Nehemías se basa en eso, en un proceso que estaba de destrucción, derrota y desánimo, a un cambio de edificación, ánimo y terminar la obra del Señor. Hoy Dios, al igual que a ellos, nos manda eso. Dice que ellos, hermanos, tomaron ánimo. ¿Cuándo qué? Cuando entendieron, dice la Escritura. Cuando ellos entendieron y los enemigos entendieron que habían confiado en su Dios, entonces empezó el problema. Y es que la causa de muchas de nuestras derrotas, fracasos, desánimos, que no podemos nosotros levantarnos, como hablábamos el domingo. El Señor dijo, si tú vas a poner una piedra, primero que hablábamos el domingo, ¿alguien recuerda? ¿Qué teníamos que hacerlo? Por amor, decía. Porque dice, no vas a seguir edificando antes de poner piedra sobre piedra. Ve por qué razón estás haciendo las cosas. Si el fruto no es el amor, está haciendo de mal de lo que tú estás haciendo. Lo mismo pasaba en el tiempo de ellos, de Nehemías. Dios los estaba llamando al amor, a la unidad, a que ellos lo hicieran no por levantarse, sino porque tenían que tener un lugar para adorar a su Dios. Hoy nosotros podemos decir, tenemos esta iglesia para adorar a Dios. Venimos cada domingo, jueves, martes y viernes, y es el lugar donde adoramos a Dios. Y es verdad, porque en mayoría, cuando nosotros nos juntamos como iglesia, levantamos un clamor, ¿verdad?, como un solo hombre, como dice la Biblia, y Dios nos escucha. Pero así como en aquel tiempo, Dios nos está pidiendo el lugar en donde nosotros tenemos que adorar a Dios, y ese lugar es vuestro corazón, vuestro templo, nosotros mismos. La Biblia nos manda a hacer un culto racional para Dios. Lo que nosotros le damos aquí a Dios como un servicio, ¿verdad?, entre hermanos, es agradable a Dios. Pero Dios nos está pidiendo algo de nosotros, algo propio, algo que nosotros podamos entregarle a Dios. Ellos, Tobías, ¿verdad?, y el otro personaje, Sanbalat, eran los encargados de que los hebreos o el pueblo de Dios no tuviera ese sentir en el corazón. Y entonces lo que hacía era desanimarlos. ¿Cuántos de nosotros en alguna ocasión nos hemos sentido desanimados? En que ya no queremos quizá venir a la iglesia, en que a lo mejor he orado tanto y no pasa nada, en que muchas veces, ¿verdad?, trato y ya no puedo,
Bueno, ese sentir que ustedes han presentado alguna vez en su vida, lo tenía el pueblo de Israel. Era el sentir en que ya no podían, en que ellos, por más que trataban y se esforzaban, no veían resultados. Y eso, hermanos, sigue siendo, ¿verdad?, el fruto de las iglesias. Hoy muchos hermanos estamos desanimados, otros estamos, hermanos, cansados, pero Dios nos mandó a pelear no tan solo por ellos, sino por sus familias. ¿Está usted peleando por su familia? ¿Está usted peleando para que sus hijos estén aquí? ¿Para que sus hijos vuelvan? ¿Para que su esposa venga? ¿Para que su esposo llegue? Satanás nos tiene en una condición de no batallar, de no salir a la guerra, de no pelear. Pero la Biblia, como el apóstol Pablo dice, nos manda a pelear, porque vuestra pelea no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad. Y es algo que todos sabemos. Si yo le preguntara a alguien contra quién tenemos que pelear, hermana Esther, me va a decir la hermana Esther, contra Satanás. Si yo le pregunto al hermano Zacarías, me va a decir, contra la gente que nos hace el mal y los hechiza. Pero Dios nos está mandando a nosotros a entenderlo y a vivirlo, porque regularmente la iglesia sabe contra quién tiene que pelear, pero no pelea contra el que tiene que pelear. Se pelea contra el hermano que a lo mejor le hizo algo, llega y pelea con su esposo, pelea con sus hijos, y peleamos con todo el mundo, menos con el principal objetivo o enemigo con el cual el Señor nos mandó a pelear, y es contra Satanás. Y es que a Satanás le agrada ver iglesias pacientes, iglesias, ¿verdad?, que estén cautivas en el afán, en la vanidad, en el conformismo, en la vanagloria, en la pereza, en la frialdad. Y muchos de nosotros muchas veces presentamos esos síntomas como creyentes. Pero al igual que el Señor le habló a Nehemías, aquí, ¿verdad?, en el capítulo 4, nos habla hoy a nosotros. Nos dice, si ustedes quieren edificar y levantar lo que ha sido derribado a causa quizá de nuestros errores, nuestras malas decisiones, a causa del pecado que llegó a nuestra vida, a causa del tropiezo que tenemos o tuvimos o presentamos como iglesia, dice el Señor, si quieren levantarse, lo primero que deben de hacer es entender. El segundo es creerme, y lo tercero es poner por obra, ¿verdad?, las cosas que nosotros sabemos. Ellos en aquel momento, para poder edificar, lo que hicieron, hermanos, es ellos lo que hicieron, hermanos, es que agarraron materiales para construir el muro y empezaron con el oficio. Quiero que nos imaginemos a unos paliando, los otros quizás haciendo la mezcla, algunos acarreando piedras. Todos estaban dispuestos a trabajar en la obra, porque les dolía ver la condición de cómo estaban pasando. Si hoy nos duele ver la condición de que los hermanos quizá ya no estén, algunos nos duele que ya no estén nuestros familiares, algunos nos duele ver a los hermanos que están aquí que quizás se sienten fríos e indiferentes al camino del Señor. Lo que tenemos que hacer todos es trabajar. Lógicamente hoy no vamos a agarrar una pala, no vamos a agarrar, ¿verdad?, a lo mejor para hacer mezcla, pero para poder edificar en la casa del Señor, lo que tenemos que agarrar nosotros, como en aquel tiempo, es la principal piedra que los edificadores desecharon. Y la piedra que ellos desecharon se llama Jesucristo. Dice, Él es la principal piedra. Él tiene que ser el cimiento. Lo primero que pongamos nosotros para poder levantar esta obra se llama Jesús. Y si nosotros venimos a Jesús y nos ponemos a trabajar como ellos lo hicieron, hermanos, créanme que si trabajamos unidos, muchas cosas van a resultar mejor para todos. Pero ellos trataban de hacerlo por su lado, a su manera, como usted y yo muchas veces lo hemos intentado. Muchas veces decimos, ahora sí, Señor, no te voy a fallar, te voy a servir, vengo muy enérgico, con muchas ganas, entusiasmado, pero siempre el diablo encuentra algo que pueda captar mi atención o llenar mi corazón para entonces desanimarme y no seguir trabajando en la obra del Señor. Una de esas cosas pues es poner la mirada en el hombre, la otra tantas es la vanidad o la vanagloria que muchas veces absorbe nuestra vida. Pero ellos
decidieron entender que no era así. Y cuando lo entendieron, dice la Biblia, hermanos, que trabajaban ¿cuánto tiempo? Lo leímos. Dice, día y noche trabajamos para edificar los muros. Y con una mano agarrábamos la espada y con la otra mano estábamos construyendo. Y entonces así pudieron avanzar. Porque ellos lo hacían a un tiempo. Ellos lo estaban haciendo y se desanimaban y paraban la obra. Y luego volvían a tomar ánimo y se volvía a cesar la obra. Y el enemigo venía y se burlaba. Esto suena muy familiar a nuestras vidas. Muchas veces nosotros venimos, estamos fervientes, gozosos, nos llenamos, queremos hablarle de Dios a todo el mundo, queremos que la iglesia esté llena, que todos entiendan, exhortamos a toda la iglesia, pero viene algo a nuestra vida y nos tiene en stand-by, nos desanimamos. Y ahí nos tiene el diablo y después pasa, ¿verdad?, cierto tiempo y volvemos. Y entonces nosotros vamos pausando el crecimiento que Dios tiene que dar, ¿verdad? Porque dice en la Biblia que unos siembran, otros cosechan, pero el que le da el crecimiento es el Señor. Muchas veces nosotros cesamos y no agarramos la piedra principal que es Jesús para que se siga edificando vuestra vida en Él. Y entonces, hermanos, ellos trabajaban día y noche. Leímos el último versículo, dice que ni siquiera se desnudaban, sino solamente para bañarse. No había tiempo para otra cosa más que para edificar la santa ciudad del Señor, entre los cuales eran los muros, que eran los que protegían la ciudad, y después venía la edificación del templo. Dice que cuando ellos vieron que el portillo empezó a cerrarse, hablando de sus enemigos, se encolerizaron tanto, se enojaron. ¿Por qué? Porque los muros que ellos estaban construyendo eran para proteger no tan solo a su ciudad, sino a sus hijos, sus hijas, sus familias, sus propiedades, todo, hermanos. Ellos empezaron poniendo un cerco para que los enemigos ya no vinieran, ¿verdad?, a atacarlos. Hoy nosotros tendríamos que estar haciendo lo mismo. Tendríamos que estar poniendo un cerco, ¿verdad?, en nuestra casa o en la casa del Señor para que el enemigo no venga. Pero ¿cómo lo vamos a poner? Una de las principales cosas es creer que podemos hacerlo, ¿verdad?, pidiéndoselo al Señor. Y la otra, hermanos, es como ellos lo hicieron, trabajando día y noche. ¿Por qué le digo trabajando día y noche? Porque hoy nosotros venimos, alabamos al Señor, glorificamos su nombre, entendemos el mensaje, pero salimos de aquí y volvemos a nuestra vida secular, a nuestra vida laboral, a nuestra vida familiar, y dejamos de trabajar en la obra del Señor. Ellos, hermanos, no dejaban ni un minuto de trabajar. Ellos tenían la espada en una mano, y cuando hablamos de espada, ¿verdad?, cuando hablamos en Efesios de la armadura de Dios, ¿la espada qué es? La palabra del Señor. Ellos dicen, ellos tenían la palabra, ellos tenían la espada. ¿Y para qué era la espada? Para defenderse. Si el enemigo venía, se defendían, y se estaban defendiendo, pero al mismo tiempo estaban edificando. La Biblia dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nosotros tendríamos que estar viviendo así. A lo mejor parezca repetitiva la exhortación, pero si nosotros no leemos la palabra de Dios, no vamos a poder ni edificar ni defendernos. Le decía yo a unos hermanos el domingo, ¿de qué manera se defendía Jesús ante Satanás cuando lo iba a tentar? Con la palabra. Él no le decía, yo soy Jesús y vete, o ¿sabes qué, de Satanás? No me hables porque ahorita yo estoy en la iglesia. No, él le decía, Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y venía y le tentaba, le decía, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando quería que se aventara, ¿verdad?, ¿de qué? Del templo. Y al final que le ofrece los reinos, dice, mira, Satanás, aléjate, porque al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. La base de nosotros para defendernos y edificarnos sigue siendo lo mismo de siempre, la palabra de Dios. La palabra de Dios hoy en este tiempo, hermanos, es lo que nos va a hacer edificarnos sobre la roca. Cuando hablamos de edificar es construir sobre la roca. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña. Dice que es útil para enseñar, corregir
instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea enteramente bueno para toda obra. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Hoy, si nosotros pudiéramos ser Nehemías, nuestra principal arma es la que tenemos hoy en nuestras piernas, la que leemos jueves y domingos solamente, y esa arma es la que hemos dejado de utilizar. Y cuando nosotros dejamos de utilizarla, entonces el opositor en nuestra vida espiritual, que es el diablo, nos deja en una condición, hermanos, muchas veces de desánimo, de ya no seguir y de abandonar el camino del Señor. Así que hoy, como Nehemías, el Señor nos manda a pelear por nuestras familias, a acercar para que el diablo no siga. Si tenemos una puerta abierta en nuestra vida, hay que cerrarla. Hay que pedirle perdón al Señor, ponernos a cuentas y levantarnos. Porque el ejemplo de Nehemías fue ese. Se cayó toda una ciudad, pero la Biblia dice que no se quedó en esa condición, sino que Dios la levantó. El Señor dice, si 70 veces cae el justo, el Señor le levantará. Mejor son dos que uno, porque si uno cae, el otro le levantará. Yo lo que quiero es que nos levantemos quizá de nuestra pereza, de nuestra condición, y que nos levantemos a pelear por nuestras familias, que nos levantemos, hermanos, a trabajar en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Es donde nosotros vamos a estar seguros, es donde Dios nos va a dar la provisión de todo lo que hoy nosotros en esta tierra necesitamos. No va a haber otro proveedor mayor que Jesús. Él nos va a dar lo que necesitamos, tanto material como espiritualmente, porque Dios conoce nuestras necesidades. Dios conocía que su pueblo necesitaba un guía y por eso llevó a Nehemías hasta ahí. Hoy usted y yo podemos ser ese Nehemías. Simplemente nos tiene que doler la condición por la cual están pasando. Lo que hizo que Nehemías fuera el líder para levantar a un pueblo fue que en su corazón, hermanos, fue quebrantado. Cuando a él le contaron la condición en la que estaba el pueblo de Dios, él lloró, dice la Escritura, y le oró al Señor y le pidió permiso al rey para el que trabajaba para poder ir a edificar y pelear por su pueblo. Y su rey todavía le dio, hermanos, madera y le dio cartas y fue bendecido en gran manera. Pero ¿saben qué fue lo que movió a Nehemías? El amor al prójimo. Cualquiera de nosotros pudo haber dicho, yo no estoy ahí. Nehemías no estaba ni atribulado, no estaba, ¿verdad?, ni padeciendo, no le habían desbaratado quizás su casa porque él estaba en otro reino. Él estaba cómodo, tenía comida, tenía un techo, pero en su corazón fue movido a misericordia de ver el dolor que estaba pasando el pueblo de donde él había nacido, el pueblo de Dios. Y ese mismo dolor es el que hoy Dios quiere que nosotros podamos sentir. Porque a lo mejor hoy usted tiene trabajo, pero alguien de los que está aquí sentado no lo tiene. A lo mejor usted hoy tiene a su familia en la iglesia, pero la mayor parte de los que está no la tiene. A lo mejor usted, hermano, hoy se siente bien, pero hay muchos aquí que se sienten confundidos o cansados. Y ese dolor de lo que ellos están pasando es lo que nos tiene que mover a los que nos sentimos bien. ¿Para qué? Para pelear por ellos, para resguardarlos, para poner un cerco, para que Satanás no los siga, ¿verdad?, hacerlos sentir mal, que no pueden. De lo contrario, Dios necesitó solo un corazón. Si hoy usted es la persona que se siente bien para servirle a Dios, hoy puede pelear no tan solo por esta iglesia, sino por las almas que no conocemos, porque así actúa Dios. Dios necesita eso, Dios necesita que nos levantemos, que entendamos y que trabajemos peleando, hermanos, ¿en qué? En su obra. Así que hoy no se desanime, siga fluyendo en el camino del Señor. Los tropiezos, como todo tropiezo en esta tierra, siempre les pongo este ejemplo: si yo hoy me tropiezo y me caigo allá, me voy a levantar. Una vez en una prédica les puse el ejemplo y me tropecé a propósito, no sé si se acuerdan, y hubo hermanos que se rieron y otros que, hermanos, se preocuparon. Lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Si yo espiritualmente tropiezo, hay hermanos que se reirán de mí, me van a decir, el que predicaba, es el que predicaba y mira, se cayó. Y hay otros que van a decir,
Pobrecito el hermano, si es el que predicaba, hay que ayudarlo a levantarse. Lo mismo que pasa en nuestra vida terrenal, pasa en la vida espiritual, pero depende de nosotros elegir quiénes somos. Si los que se burlan y dejan a la persona tirada, o los que se preocupan por la persona. Yo cuando veo a mis hijos que se tropiezan y se caen, lo primero que hacemos como padre, el instinto es ir a levantarlos. Pero a veces, cuando ya Samuel, que ahora está un poco más grande, veo que se tropieza y se cae, lo veo y le digo, él se puede levantar. Samuel, levántate. Le hago ver que yo estoy, pero también le hago entender que él puede levantarse. Dios, hermanos, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice. Pero lo que quiere es que nosotros también podamos levantarnos, podamos tomar fuerzas y decir, hay que seguir adelante. ¿Por qué? Porque hay alguien por quien pelear, alguien por quien va a ocupar el lugar que está junto a Elías, el que está delante de Isaías, el que está junto a la hermana Liliana, porque queremos que sean nuestros familiares. Hoy nuestra hermana Diana tuvo que salir al doctor nuevamente, que nos doliera lo que ellos están pasando, no tan solo porque fuera nuestra familia, que nos doliera que hoy no está Felipe, que hoy no está David, que nos doliera que no está mi hermana Elizabeth, que pudiéramos nosotros ser ese Nehemías y rasgar nuestras vestiduras y decir, Señor, yo estoy aquí, yo puedo hacer algo por ellos. Y cuando hablo de hacer algo no es hablar, es fácil hablar, señalar y criticar. Lo difícil es querer dar tu vida por ellos, por los que no están. Y era justamente lo que hizo Nehemías. Nehemías fue, Nehemías llegó, Nehemías logró cambiar, hermanos, ¿verdad?, la mentalidad de un pueblo, y no porque él lo quisiera, sino porque Dios había puesto en su corazón ser un líder, llenarlo de su espíritu, motivar al pueblo y decirle que eran un pueblo escogido por Dios. Y ese mismo pueblo hoy somos nosotros. Así que hoy, hermanos, y al igual que Nehemías, quiero decirles que hay que levantarse, que hay que luchar. Si hay que levantar el primer viernes de marzo y el último viernes de marzo y la madrugada a las 3 de la mañana, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque hay que estar edificando y peleando. Porque el diablo, lo primero que hace en nuestros hermanos que hoy no están, es hacerles ver, ¿verdad?, o oponerse para que la obra de Dios no siga fluyendo en ellos. Pero ¿qué hacemos los que sí estamos? El diablo hace que unos no crean, pero ¿qué hacemos los que sí creemos? Que algunos se confundan, pero ¿qué hacemos los que no estamos confundidos? Es fácil decir que el que no hace, pues es porque no cree, pero los que sí creemos, ¿por qué no hacemos? Si la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. ¿Por qué estamos dejando de hacer algo que es tan vital para la vida de la iglesia? Hoy, la respuesta es esta. Tomémonos de la mano de Cristo y empecemos a trabajar en su obra, hermano. Voy a terminar porque es un día pequeño. Yo me extiendo a veces hablando, pero el día de hoy ya me pasé 15 minutos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración. Los que los tenían cerrados, así manténganlos. Señor, en esta hora te damos gracias porque nos has permitido un servicio más para ti, Señor, a través de tu hijo Zacarías, de mis hermanos los levitas, que están tratando de ser, Señor, ese instrumento que tú has decidido, Señor, poner para alabar y glorificar tu nombre por medio de la alabanza, Señor, de mis hermanas a través del canto. Y hoy, a través de este breve mensaje, Señor, que como siempre te pido, Señor, que sea de edificación para nuestras vidas, porque a veces nos encontramos, Señor, en condiciones que no te agradan, en condiciones que, aunque reflejamos algo en nuestro rostro con sonrisas, a veces estamos, Señor, lastimados, Señor, estamos llenos de amargura muchas veces en nuestro corazón. Pero hoy, permítenos, Señor, salir victoriosos en tu nombre, y que esta palabra, Señor, pueda dar fruto en nuestras vidas para ponerla por obra, Padre. Te doy gracias pidiéndote que nos lleves con bien a cada uno de nosotros, a nuestros hogares, y los que no pudieron llegar, Señor, guárdalos. Guarda también a los que no están, a los que se han ausentado por un tiempo. Sabemos que han de volver al redil, Señor, porque tus ovejas oyen tu voz y te siguen, Padre. Y hoy, Padre, permíteles que te oigan, así como hoy queremos escucharte, no tan solo a través de un mensaje de un predicador o una alabanza, sino en lo profundo de nuestro corazón. Queremos escucharte porque a veces, Señor, hay tantas oposiciones,
como en aquel tiempo, que nos impiden crecer en la obra, Señor. Hoy no queremos más estorbo, Señor, para que puedas crecer tú en nosotros, para que podamos ser llenos de tu Espíritu, Señor. Llévate todo estorbo, toda amargura, toda confusión, toda apatía y todo lo que no te agrada, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, hermano.